Buen día chicos, el día de hoy vamos a aprender el tema de tablas de frecuencias para datos no agrupados. Una tabla de frecuencias es una tabla en la que se pueden organizar los datos según la variable estadística en estudio. ¿Qué significa todo esto? Cuando nosotros realizamos una encuesta, cada uno de esos datos que vamos a obtener de las personas los podemos organizar en estas tablas llamadas tablas de frecuencia. En una primera columna escribiremos el dato. Supongamos que nuestra encuesta sea acerca del número de hermanos. Entonces en nuestra primera columna tendríamos 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos y así sucesivamente. En la siguiente columna iría nuestra frecuencia absoluta. Dicha frecuencia es la cantidad de veces que se repitió un dato. Es decir, cuántas personas me dijeron que tenían 0 hermanos, cuántas personas me dijeron que tenían 1 hermano y así sucesivamente. Cada una de las demás columnas vamos a ir viéndolas en el desarrollo del siguiente video. Empezamos con la frecuencia absoluta. Como ya hemos dicho, es el número de veces que se repite un dato y se denota con la letra F, es decir, se va a representar con esta letra. La suma de todas las frecuencias absolutas es igual al número de datos, es decir, acá tenemos la fórmula. La frecuencia 1 más la frecuencia 2 más la frecuencia 3 y así sucesivamente sumados me van a dar el número de datos. ¿Qué significa? Si yo por ejemplo entrevisto a 20 personas, al sumar todas las frecuencias me tiene que dar 20, ya que 20 fueron las personas encuestadas. Vamos a ver ahora un ejemplo. Y con este ejemplo vamos a ir desarrollando cada una de las partes de nuestra tabla de frecuencias. Dice, un periodista hace una encuesta a 20 estudiantes acerca de la gaseosa favorita. Y los resultados fueron los siguientes. Vamos a tener que estos fueron los resultados que nos dieron los 20 estudiantes. Como estamos viendo, estos son los datos de las gaseosas favoritas, los cuales vamos a organizar en un cuadro de la siguiente forma. Nuestros datos van a ser Coca-Cola, Inca-Cola, Fanta, Sprite y el total. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es en la frecuencia absoluta escribir el número de veces que se repite cada dato. Por ejemplo, para Coca-Cola contamos 1, 2, 3 y 4. 4 personas me han dicho que les gusta la Coca-Cola, por lo cual la frecuencia absoluta de Coca-Cola sería 4. Y de la misma forma vamos a proceder para los siguientes datos. Inca-Cola se repite 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Por lo tanto, su frecuencia absoluta vendría a ser 5. Con Fanta sería 6, 7, 8 veces. Por lo tanto, su frecuencia absoluta sería 8. Y del mismo modo con Sprite serían 1, 2 y 3 veces. Como ya hemos dicho al comienzo, al sumar todos estos datos nos tiene que dar los 20 estudiantes. 4 más 5, 9, más 8, 17, más 3, 20. Y ahí están el total de encuestados. La frecuencia absoluta se representa, como ya dijimos, con la letra FI, pero cada uno de estos es una frecuencia absoluta. Por ejemplo, la F1 sería la que tenemos en el primer casillero, o sea 4. La F2 sería 5 porque está en el segundo casillero. La F3 sería 8 y así sucesivamente. Cada casillero va a ser un número de F. Vamos a ver la siguiente frecuencia. Tenemos ahora la frecuencia absoluta acumulada, que no es nada más ni nada menos que la suma de las frecuencias absolutas. Para el caso anterior teníamos que nuestras frecuencias absolutas eran 4, 5, 8 y 3. ¿Qué vamos a hacer con estas frecuencias absolutas? Pues las vamos a sumar haciendo un acumulado. Para empezar, este 4 de la frecuencia absoluta lo vamos a escribir en el casillero contiguo. Y vamos a ir sumando en zigzag. Es decir, 4 lo vamos a sumar con 5 y le vamos a escribir en el casillero de abajo. 4 más 5 me va a dar 9.
Y vamos a proceder del mismo modo para los siguientes datos. 9 más 8 me va a dar 17. Y por último, 17 más 3 me va a dar 20. Al final, la frecuencia absoluta también tiene que darme la cantidad de encuestados. Vamos ahora con la siguiente frecuencia. La siguiente frecuencia se llama frecuencia relativa y está representada por una H minúscula y una I. La frecuencia relativa es el cociente que resulta de dividir la frecuencia absoluta y el número total de datos. Su fórmula va a ser HI es igual a FI sobre N. Tenemos nuestro cuadro. Para hallar la frecuencia relativa, lo que vamos a hacer es coger un número de la frecuencia absoluta. Ojo, acá siempre veo que se equivocan los chicos y cogen los números de esta columna. Pero no, lo que se tiene que coger es los números de la frecuencia absoluta, no de la acumulada. Entonces vamos a coger el primer número, es decir, el 4. Y lo vamos a dividir entre el total, o sea, entre 20. 4 entre 20 nos daría como resultado 0,2. Y lo mismo vamos a hacer para los demás datos. Cogemos al segundo de la frecuencia absoluta, 5, y lo dividimos entre 20, lo cual me quedaría 5 entre 20, 0,25. Luego 8 entre 20, lo cual me quedaría 0,4. Y por último 3 entre 20, lo que me quedaría 0,15. Tenemos que estar acá atentos, ya que al sumar estos decimales, es decir, 0,2 más 0,25 más 0,4 más 0,15, siempre me tiene que dar 1,0. Si no me da 1,0, entonces significa que yo he hecho mal la división o que he tomado mal los números y he cogido algún número de esta columna. Vamos a sumar 0,2 más 0,25. Como este tiene dos decimales, acá le vamos a completar con un 0. 0,20 más 0,25 sería 0,45. Este también le completamos con un 0. 0,45 más 0,40 sería 0,85. 0,85 más 0,15 me daría un resultado de 1,0. Vamos a pasar ahora a la siguiente frecuencia. La siguiente frecuencia es la frecuencia relativa acumulada y es prácticamente lo mismo, o va a ser prácticamente el mismo procedimiento que vamos a realizar con la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia relativa va a ser la suma de las frecuencias relativas, con lo cual vamos a escribir el número de la frecuencia relativa en la casilla contigua. Y luego vamos a ir sumando en zigzag tal y como hicimos en la frecuencia absoluta acumulada. Entonces 0,20 más 0,25 me va a dar 0,45. 0,45 más 0,4, 0,85. 0,85 más 0,15, 1,0. En la frecuencia relativa acumulada también me tiene que dar 1,0 el acumulado total. Vamos a ver ahora la siguiente frecuencia, que es la frecuencia relativa porcentual, que no es ni más ni menos que expresar la frecuencia relativa como un porcentaje. Para lo cual vamos a coger una frecuencia relativa y lo vamos a multiplicar por 100%. Acá también se equivocan varios chicos, ya que para este caso lo que tenemos que hacer es coger la frecuencia relativa, es decir, esta columna, y multiplicarla por 100. Varios chicos lo que hacen es coger esta columna y multiplicarla por 100, con lo cual se estarían equivocando, estarían cometiendo un error. Entonces para esta primera casilla sería 0,2 por 100%. Recuerden que cuando un número es múltiplo de 10, lo que tenemos que hacer es correr la coma tantos ceros como tenga el número. En este caso, como tiene dos ceros, vamos a correr dos espacios, con lo cual nos quedaría 0,2 por 100%, 20%. El siguiente, 0,25 por 100%, 25%. 0,4 por 100%, 40%. 0,15 por 100%, 15%. Y al final nosotros tenemos que sumar
y nos tiene que dar como resultado 100%. Sumamos entonces 20 más 25, 45, más 40, 85, más 15, 100%. Entonces, ya hemos comprobado que en toda nuestra tabla está correcta. Vamos a ver ahora un ejercicio. La siguiente tabla muestra algunos valores que se obtuvieron al realizar una encuesta a un grupo de personas sobre el chocolate que prefieren. Completar el siguiente cuadro. Tenemos acá nuestro dato, que es el chocolate, los cuales fueron Triángulo, Donofrio y Sublime. ¿Sí? Nos dan la frecuencia absoluta del triángulo, que es 6. Nos dan la frecuencia absoluta del Sublime, que es 10. Nos dan la frecuencia relativa del chocolate Donofrio y nos dan la frecuencia relativa del Sublime. Como ven, acá nosotros no podemos hacer casi nada, ya que nuestro cuadro está vacío y no nos dan todos los datos. Por ejemplo, no nos dan cuántas personas entrevistaron en total. No nos dan cuántos prefirieron Donofrio. Entonces lo que vamos a hacer acá es trabajar con la fila que tenga más datos, la cual es la del Sublime, ya que nos dan su frecuencia absoluta de 10 y su frecuencia relativa de 0,5. Tenemos que recordar que para hallar la frecuencia relativa, lo que teníamos que hacer era dividir la frecuencia absoluta entre el total. Como no sabemos el total, le vamos a escribir como n. 10 entre n, o sea 10 entre el total, va a ser igual a 0,5. Pasamos el n a multiplicar, 10 va a ser igual a 0,5 por n. Y pasamos el 0,5 a dividir, n va a ser igual a 10 entre 0,5. Efectuamos la división de decimales, con lo cual nos quedaría que n es igual a 20. ¿Qué significa esto? Que el total de personas encuestadas fue 20. Vamos ahora a hallar la frecuencia relativa 1 o la frecuencia relativa del triángulo. Ya que tenemos el total, podemos dividir 6 entre 20 y me va a dar la frecuencia relativa del triángulo. Lo vamos a hacer por esta parte. 6 entre 20 va a ser igual a H1. Recordemos que acá, por ejemplo, para la frecuencia absoluta es FI. Este sería F1, este sería F2, este sería F3. Lo mismo es para los demás. Como este es HI, este sería H1, este sería H2, este sería H3. ¿Sí? Entonces vamos a hallar el H1, es decir, el H que está en la primera casilla. Sería 6 entre 20 es igual a H1. Con lo cual tendríamos que 6 entre 20 nos va a dar 0,3. Ya solo nos queda llenar esta casilla y luego hallamos los porcentajes. Para hallar esta casilla tendríamos que el F2, ya que es la frecuencia absoluta que está en la segunda casilla o en la segunda posición, el F2 va a ser entre 20, va a ser igual a 0,20. F2 entre 20 va a ser igual a 0,20. Pasamos el 20 a multiplicar, ya que está dividiendo, con lo cual tendríamos que el F2 va a ser igual a 0,20 por 20, lo que al multiplicar nos daría 4. Y se cumple, 6 más 4, 10, más 10, 20. Finalmente, para hallar la frecuencia porcentual, vamos a multiplicar por 100%. Ya sabemos que al multiplicar por 100% debemos correr la coma 2 espacios, con lo cual sería 0,3 por 100%, le corremos la coma 1, 2 espacios, nos quedaría 30%. Ahora 0,20 por 100%, corremos la coma 2 espacios, 1 y 2, con lo que nos quedaría 20%. Finalmente 0,5 por 100%, corremos la coma otra vez 2 espacios, 1 y 2, con lo que nos quedaría 50%. Al final sumamos para comprobar, 30 más 20 son 50 más 50, 100%, con lo cual ya hemos llenado nuestro cuadro. Bien chicos, hasta aquí va el video de hoy, espero que ahora puedan resolver su cuadernillo de trabajo.